A todos los hermanos, a todos los amigos, los saludo, les bendigo. Es un placer para mí, una honra poder compartir con ustedes esta enseñanza a través de este medio, en este caso virtual. Teníamos toda la esperanza, todo el deseo de que esta cuarentena pudiera levantarse y pudiera hacer estos talleres de manera presencial. Sin embargo, bueno, Dios lo ha permitido así que vamos a utilizar la tecnología, vamos a utilizar este medio para poder compartir una enseñanza en esta escuela bíblica de Evicpa y quiero tocar un tema que me parece totalmente trascendente. Es un tema tan rico, por otra parte, que voy a tratar de hacerlo de la manera más sintetizada posible, porque tenemos un límite de los tiempos y en realidad es un tema muy rico. Lo va a ver en el desarrollo. Yo voy a hablar sobre el verdadero evangelio. Lo que me definió a hablar sobre hacer este módulo y hablar sobre el verdadero evangelio es porque la mayoría de los alumnos de Evicpa son pastores, líderes, ministros que predican el evangelio y que yo sé que esto le va a proveer herramientas, al menos para calibrar o, como yo digo, para reenfocar nuestra vida en todo lo que sea necesario que se enfoque correctamente, porque creo que todos servimos a Dios queriendo hacer su perfecta voluntad. Creo que es el deseo de cada uno de nosotros servir a Dios, hacerlo con excelencia y, y, y este tiempo que no puede quedar ajeno, es un tiempo en el cual tuvimos que frenar y frenar a veces es bueno para poder ver qué pasos dar a continuación. Cuando me refiero a tener que frenar es porque creo que todos teníamos nuestra agenda para este año y creo que nos sorprendió un poco esto que ocurrió. Me hubiese gustado que no fuera tan así, que nuestras agendas proféticas hubiesen contenido claramente lo que iba a ocurrir, pero de todas maneras, sí tenemos que reconocer una cuestión. Todos tenemos muchas actividades, cada uno de los pastores en la obra que pastorean, en el ministerio que llevan adelante, en algunos casos viajando, como el mío, que viajo todos los fines de semana ejerciendo el magisterio, la enseñanza, y uno tiene agendas que a veces cree que no va a poder detener, que, que no hay forma. De hecho, a ver, creo que le pasa a muchos de ustedes, ¿no? Que no entran todas las invitaciones, no entran todos los eventos y pensamos que el año tendría que ser un poco más grande para que entrara toda la actividad que nosotros queremos desarrollar. Y en este caso ha sido al revés. En lugar de que el año pueda agrandarse, se nos achicó, se frenó todo y esto sirve para reflexionar, ¿no? Y creo que la reflexión que todos tenemos que hacer, eh, y que nos incluye a todos, no importa cuál es la actitud que cada uno haya tomado, sea la correcta o no, ante esta crisis, porque esto es una crisis a nivel mundial y que afecta a la iglesia porque vive dentro del ámbito del sistema de este mundo, pero creo que todos debemos reflexionar como ministros de Dios, no solo en el hecho de que a veces tenemos como por trascendente todas nuestras tareas y nos damos cuenta que a veces se puede frenar, y hay cosas que nos parecían fundamentales, indispensables y a veces no lo son tanto, y que cuando hay una cuestión de fuerza mayor nos frena, lo frena. Y el mundo no deja de avanzar, aunque se nos frene la agenda, aunque se nos retengan algunas cosas, por causa de fuerza mayor hay que hacerlo. Y a veces uno ve ministerios y personas demasiado presionadas, en un gran estado de estrés, y que afecta la salud de muchos pastores, la actividad, la edificación de algún salón de reunión, los congresos, las escuelas, las actividades, todo lo que a veces tenemos. Y es lógico que nos genere un poco de estrés todo esto, pero a veces vamos demasiado acelerados y tenemos que saber frenar. Lo que digo que en este tiempo nosotros debemos reflexionar y que todos estamos incluidos es en la reacción que hubo después de que esta pandemia nos detuvo. Los medios de comunicación hoy nos permiten saber intercambiar información, opinión, escucharnos unos a otros, cosa que antes no ocurría. Es decir, yo me crié, y creo que como muchos de ustedes, me empecé a desarrollar mi vida espiritual en una congregación, en una denominación. Yo pertenezco a la Asamblea de Dios
y con toda una estructura, como toda institución tiene una estructura. Lo cual para mí no es un problema. Siempre hay estructuras que son bastante perversas y que son estructuras religiosas, y hay otras estructuras que son necesarias por una causa de la organización. Es decir, la iglesia no es una organización religiosa, la iglesia es un organismo vivo, pero aún así un organismo vivo tiene una estructura. Es decir, nosotros tenemos un esqueleto que si no lo tuviéramos seríamos una masa de carne y de órganos que habría que llevarlo de un lugar a otro. La estructura nos sirve para estar firmes y para poder desarrollar las tareas y para poder transportarnos. De la misma manera, el cuerpo de Cristo tiene que tener una estructura. Lo que no tiene que tener es ser estructurado y tener una organización religiosa cuando en realidad somos un organismo vivo. Pero las instituciones generan eso, las denominaciones generan esa estructura que en algunos casos es más sana y en otros casos no. Es demasiado rígida, demasiado incluso puede ser legalista, religiosa. Con el tiempo Dios fue rompiendo todo eso, pero como le debe haber pasado a muchos de ustedes, nos criamos y nos empezamos a desarrollar en una iglesia con una idea, con una mentalidad, bajo un mensaje. Y por cierto, como no estaba esto de los medios de comunicación, la globalización y el intercambio, todo lo que se escuchaba era lo que enseñaba el pastor o los ancianos de la iglesia o si había algún evangelista que a veces predicaba, que había estudiado y había sido discipulado, por supuesto, por el pastor. Si esa institución tenía un instituto o algo así, de pronto, o un seminario que dictaba la misma institución, eh, eso edificaba una línea de pensamiento. Cuando se invitaba a algún predicador, se invitaba a un predicador de la misma institución, así que predicaba lo mismo que el pastor, y el mensaje estaba como unificado. Nadie escuchaba otra cosa porque nadie andaba de una iglesia a otra y no estaban los canales cristianos, las radios cristianas, tantos libros, tantas cosas que tenemos hoy para intercambiar información. No estaba, ¿no? Las redes sociales, donde cualquiera se mete en YouTube, escucha a un profeta, a un apóstol, a un pastor. Eso puede ser bueno y puede ser malo, es decir, va todo junto, ¿verdad? Es como la televisión. Usted en la televisión puede encontrar algo que es bueno, que le edifica o que le entretiene, y ahí junto con eso también está la basura. Entonces tengo que saber discernir. Todo medio abierto tiene de todo, tiene de todo. En primera instancia fue bueno porque los medios de comunicación nos ayudaron a escucharnos y a darnos cuenta que no todos tenían el mismo mensaje y que los que pertenecían a otra denominación también tenían cosas interesantes que decir y que ninguna institución podía decir que era la dueña de la verdad, sino que teníamos en parte sí y en parte no, y empezamos a intercambiar. Yo pertenezco, gracias a Dios, tengo un ministerio itinerante y yo predico en distintas denominaciones todos los fines de semana, eh, y entonces he visto de todo. Mi panorama, cuando yo hablo del panorama de la iglesia o del mundo, está basado de otra manera. Esto no es por una virtud propia, sino por causa de un llamado y de una tarea que tengo, ¿verdad? Entonces, un pastor que desarrolla su actividad tendrá un panorama de su congregación. O sea, la iglesia es su congregación que pastorea. Por más que sepa que la iglesia son todos los renacidos en algún lugar del mundo, el panorama, el problema, el ámbito de lo que considera la vida de la iglesia es su congregación. En el caso mío, es el mundo, son las naciones, son ciudades. Tampoco tengo todo el panorama, pero sí es más amplio por causa de mi llamado. Entonces, estoy permanentemente visitando distintas congregaciones, tratando con pastores de distinta formación, visitando denominaciones que antes no me hubiesen invitado nunca y que hoy están abiertas al cambio, a escuchar, a intercambiar, congresos. Eso ha sido bárbaro, en un amplio sentido, porque eso derribó cosas, nos intercambiamos información y fuimos encontrando. También se produjeron ciertos desequilibrios. Yo tengo uno de mis libros, se llama Recuperando el Equilibrio Espiritual. Me sentí con el compromiso de escribirlo porque yo pertenecí a ese tiempo de cambio y por cierto, yo empecé a escuchar otros mensajes, me abrí a lo apostólico, a lo profético, cuando en la institución nuestra no se hablaba eso. Entonces, en cierta medida también fui criticado por, por abrirme, por entender lo que estaba ocurriendo o por plantear mi modo de ver las cosas, y fui parte de ese cambio que yo mismo quise también ayudar a impulsar con
con un pequeño granito de arena, pero que también de alguna manera contribuía a esa ruptura, a ese cambio, a esa expansión de la iglesia. Pero claro, todo cambio produce problemas y cuando alguien de pronto no entendió el cambio y abrazó el cambio de una manera en la que no debería ser abrazado, entendiendo, diciendo que entiende lo apostólico y lo cree como si fuera simplemente un cargo eclesiástico o cambió el lenguaje, modificó las canciones, pero no modificó la esencia, entonces perdemos el equilibrio. ¿Ve? Es decir, la iglesia, por ejemplo, durante años tuvo una mentalidad bastante miserable, pobre, confundiendo humildad con pobreza y bueno, toda esa estructura la rompió también el Señor, porque yo creo que el mensaje de las finanzas del reino, de tener otra mentalidad, de creer que los recursos también son necesarios para la concreción del propósito, fue dado por Dios. Pero ahí está claro, ves que si pendulamos para un cambio y no sabemos volver, perdemos el equilibrio y nos quedamos en un extremo, convirtiendo lo que luego se llamó el Evangelio de la Prosperidad. Yo no creo en el Evangelio de la Prosperidad, pero creo que el Evangelio prospera. Es decir, en los recursos o las finanzas con propósito son extraordinarias, pero cuando perdés el propósito, perdiste el equilibrio. Se convierte todo en una cuestión recaudatoria, con fines humanistas, egoístas, vanidosos, y ahí se echa a perder el propósito. En varios aspectos pasó lo mismo, ¿no? Con lo apostólico, con lo profético, con la mentalidad. En algunos casos perdimos un poco el equilibrio. Entonces me vi con la responsabilidad de ser una persona que contribuyó al impulso para que cambien algunas cosas, ver que de pronto se perdió el equilibrio y salir a decir a través de mi mensaje y a través de los libros, tengamos cuidado, hemos perdido el equilibrio, recuperemos, porque las exageraciones son malas, los extremos son malos, el no entender correctamente lo que Dios nos está demandando se torna algo peligroso. Y el intercambio es bueno, pero también tenemos que tener discernimiento espiritual. Claro, nosotros como ministros puede que lo tengamos, algunos no usan el discernimiento, sino la estructura de lo que han aprendido, se sujetan a una enseñanza que han adquirido en algún momento y no van a cambiar porque ya se negaron al cambio. Yo recuerdo que tenía un pastor que cada vez que yo le comunicaba algo que yo veía, que yo le quería intercambiar, vamos a hablar, vamos a debatir, ¿qué te parece esto? Y yo me acuerdo que él me decía, si es como vos decís, rompemos la Biblia. ¿No? Era totalmente cerrado a un punto de vista. Después aprendí a conocerlo porque de hecho lo amaba mucho, así que cada tanto trataba de decirle la misma cosa de otra manera para que se la envolvía y la escuchaba y decía, sabes que tenés razón, o sea, está bueno lo que me decís, ¿eh? Entonces, hay una apertura, pero en un primer momento cerrado, totalmente. No, así es como vos decís, rompemos la Biblia. Y nosotros creo que en este tiempo tenemos que tener humildad, porque la humildad es lo que nos permite comprender, evaluar, debatir, sin discutir. eh, y yo creo que todos nosotros, algún día que vamos a estar ante el Señor y que lo vamos a mirar a los ojos, no vamos a querer escuchar otra cosa que bien, buen siervo fiel, ¿no es cierto? Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Y de pronto vamos a ser tenidos a cuenta o llamados a rendir cuenta, mejor dicho, de lo que hemos hecho estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y si hemos sobreedificado, será probado por fuego para saber si es piedra preciosa, oro, heno, hojarasca, basura. Entonces, creo que todos queremos hacerlo con limpia conciencia, queremos servir a Dios y hacerlo bien, y de pronto somos el resultado de lo que hemos aprendido, de lo que hemos escuchado. De la misma manera que un niño es criado en un hogar, y si ese hogar ha sido de escasez, de violencia, de golpe, de desamparo, creció con una mentalidad que lo va a condicionar toda su vida. De la misma manera, nos ocurre cuando fuimos criados en un hogar con amor, con cuidados, con cariño, con buenos principios, también nos va a condicionar para lo bueno. Es decir, la educación primaria o lo que nos impronta nos puede formar o nos puede deformar. Esto pasa lo mismo, a ver, cuando nosotros venimos, si venimos mal y venimos deformados por la vida, cuando conocemos al Señor tenemos una nueva oportunidad, porque entramos en un proceso de vida nueva, crecimiento, desarrollo, madurez, y eso implica poder romper todo lo viejo, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas están siendo hechas nuevas. Dios derriba argumentos, fortalezas, altiveces, y empezamos a crecer en la mente de Cristo. Ese perfeccionamiento que Pablo habla
en Efesios 4:11, donde dice que los 5 dones ministeriales están para perfeccionar a los santos. Perfeccionamiento cuando se trata de vida es madurez. Y Pablo dice que quiere que todos crezcamos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, de un varón perfecto, para que ya no seamos niños. Entonces, esa madurez se va dando, en algunos casos sanamente y en otros casos no. Estar en una iglesia congregando no implica que estemos desarrollando nuestra vida espiritual sanamente. Todo depende de qué estamos comiendo. Si comemos algo malo, bueno, usted ya sabe lo que le pasó a Eva comiendo lo que no debía. Entonces, a veces somos inocentes porque los niños cuando son niños no logran, no gobiernan lo que van a comer, no saben lo que es cocinar, ellos dependen de que la mamá le traiga la cuchara con la comida correcta y abre la boca y como que no sabe si va a ser dulce o salado, porque ni siquiera, ¿verdad? O sea, simplemente sabe que es así y punto. Algunas cosas le gustan más que otras, pero es casi una víctima de, o no, de lo que le den como alimento. Así nos ha pasado a nosotros cuando crecimos en una iglesia. Pudimos ser bien formados o no. Todo depende. La buena intención no se descarta. Yo creo que todo pastor, ministro, incluso de aquellas denominaciones que, bueno, fueron formados con una estructura muy fuerte, muy religiosa, muy legalista, yo tampoco los tengo por culpable de nada. Creo que son víctimas de un sistema que los formó o que los deformó y cuando ejercen su ministerio se olvidan de cómo se convirtieron al Señor y de todo lo que recibieron a través de la gracia, se olvidan que fueron agraciados como esa mujer pecadora que se tiró a los pies de Jesús y se convierten en Simón, ¿no? El religioso que lo invitó y le rogó a Jesús ir a comer a su casa, pero no estaba dispuesto a honrarlo. O sea, en algún momento sentía que podía hablar de igual a igual y discutir algunas cosas de la escritura, pero perdió la simpleza de sentirse un pecador perdonado. Y yo creo que humildad implica eso. La adoración es el resultado de un corazón enamorado que se sabe perdonado y que vive por la gracia. Entonces, yo generalmente cuando en algún lugar no me conocen, me puedo presentar con mi nombre y apellido, puedo decir de todos los libros que escribí, de los audios, de todas las cosas que puedo haber hecho, de los lugares o de las naciones a las que viajé, pero la única credencial que me gusta mantener es que soy un pecador perdonado y un renacido que crece tratando de servir a Dios de la mejor manera posible. Por la gracia, soy lo que soy, por gracia recibido, por gracia doy. Esto no lo digo como repitiendo porque lo dice la Escritura, sino porque si no lo sentimos de verdad así, algo está mal en nuestro corazón y dejamos de ser corregidos. Lo vamos a analizar porque, a ver, no importa cuántos años de ministerio uno pueda tener, ni cuánta trayectoria, ni cuánta gente en su congregación, ni las cosas, ni los logros que pueda tener, siempre necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, derribe nuestras fortalezas, que nos vaya llevando a la obediencia, porque en definitiva eso es poder vivir el reino. Cerrarnos no es una solución. Criticar tampoco es una solución. Yo siento una gran carga cuando yo veo a consiervos criticando a otros pastores o apóstoles de pronto por su gestión o por su mensaje o por su administración y haciéndolo públicamente en una red social. Ya eso es muy doloroso porque eso está muy mal y eso es dañino, no discierne el cuerpo de Cristo. Claro, ellos no lo entienden así, de hecho hay muchos le atribuyen directamente que son del diablo, ¿no? Entonces yo en una ocasión recuerdo que un hermano lo vi, un ministro, lo vi criticando a un apóstol que ni siquiera era de nuestro país y haciéndolo duramente. Entonces yo le escribí por privado y le dije, hermano, baje un cambio, si no lo conoce, yo tampoco lo defiendo porque no sé, pero me duele que lo critique de semejante manera, condenándolo, atribuyendo al diablo. Bueno, él me contestó una carta diciendo que Pablo hacía lo mismo y que hay que hacer como Pablo, defender la verdad. Y déjeme decirle que la verdad, primero que se defiende sola, y en segundo, porque si no estamos como USA queriendo frenar el arca, ¿verdad? O sea, Dios no necesita eso. Y en segundo lugar, Pablo no tenía una red social, no tenía Facebook para poder escribir y decir que el apóstol fulano de tal se equivoca y es del diablo. O sea, tengamos la capacidad de escuchar algo diferente y no por eso que estar acusándonos. ¿Ve? Sino que podamos tener la capacidad de decir, yo me voy a dedicar a predicar lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Porque yo también me puedo estar equivocando en algo.
Qué bueno que son estas escuelas, qué bueno que podamos aprender y que haya ministros que con trayectoria, con años de pastorado, que puedan escuchar, y si alguien escucha algo diferente, no se tiene que sentir mal ni descalificar. Los pastores tenemos esa dificultad al aprender. O sea, la persona nuevita escucha y es una esponja, absorbe todo. Nosotros eh, analizamos a través de la teología que ya tenemos si estaba mal, si estaba bien, si se equivocó en un versículo, si en vez de Abraham dijo Moisés, si no eran 3.000, sino 5.000, porque andamos analizando, porque tenemos un conocimiento y porque somos predicadores. Pero qué lindo es poder dejar esa vestidura de lado y escuchar con la inocencia, ¿no? Como Namán, ¿no? Que se tiró y salió, se tiró 7 veces al río, pero salió como un bebé, la piel como un bebé. Ojalá todos podamos ser ese bebé para aprender y con toda la madurez espiritual que necesitamos para desarrollar el ministerio, tengamos un corazón de niño para que si Dios quiere cambiar algo, Él lo pueda cambiar sin que nosotros discutamos. Porque en definitiva, eso fue también lo que le pasó a los religiosos en la época de Jesús. Todos conocían Biblia, todos estudiaban en la sinagoga. Te recuerden que los judíos tenían dos lugares o dos ámbitos donde desarrollaban su fe. El templo, donde ofrecían el sacrificio, la adoración, las ofrendas, y por otro lado, las sinagogas, donde estaban las cátedras de Moisés o las llamadas cátedras de Moisés. Sabemos también que el templo en el año 70 fue destruido por Tito y que no, ellos esperan volver a edificar ese templo en Jerusalén, solo les quedó el muro de los lamentos, pero sí sinagogas hay muchas en el mundo y se estudia la palabra. Ahora, el primer lugar que Jesús definió como para ir a explicar quién realmente era fue la sinagoga. Es decir, primero pasa por la tentación de Satanás y luego va a la sinagoga a decir quién era, lee el libro de Isaías y todos sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Lo agarraron entre varios y lo quisieron llevar a una montaña para matarlo. Es muy curioso que en el lugar donde lo tendrían que haber reconocido, fue el primer lugar en el que quisieron matarlo. Tenían la escritura, había maestros, escribas, todo lo que usted quiera, tenían la información, pero al final Jesús le tiene que terminar diciendo que son ciegos y guías de ciegos y que el pecado de ellos era que decían que ven, pero que al final no ven. Y nosotros lo podemos hablar a eso, pero a mí no me gustaría nunca llegar a ser alguien que tiene la llave y no entra ni deja entrar. Alguien que se convierte en un necio, que de pronto el orgullo de que yo ya sé, porque yo ya lo digo, porque yo ya lo escribí, eh, no pueda escuchar algo diferente y decir, wow, qué bueno que está eso, hay que analizarlo, hay que pensarlo, hay que verlo. Es bueno que podamos ir alineándonos. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo y hay una sola mente, que es la mente de Cristo. La pregunta es por qué tenemos tantas doctrinas no fundamentales, porque son las mismas, si no estaríamos hablando de otra creencia, pero tenemos un montón de enseñanzas que son dispares. Y mientras que unos creen en el reino, el otro creen que el reino va a entrar solamente cuando muera, mientras que uno cree en lo apostólico, el otro dice que son nada más que los 12 del Cordero, mientras que uno cree en lo profético, el otro en lo profético no está, mientras que uno cree que la revelación ya no está porque el canon se cerró, y entonces ahora hay iluminación y todas esas cuestiones, que hay un montón, por cierto, no nos hacen bien. Y tenemos que ser sinceros en algo. Dios piensa de una sola manera. Y ese es mi desvelo, porque yo quiero pensar como Dios piensa. No quisiera discutir algo porque eso es lo que yo enseñé. Quisiera poder decir, bueno, esto lo enseñé así porque hasta acá lo veía, pero estoy dispuesto a cambiar. Una vez un hermano me dijo, pero entonces si usted cambia algo, dice, cuando usted enseñó, ¿quién habló? Como diciendo, no habló Dios entonces, ¿no? Es que Dios en este pacto usa la humanidad. O sea, como Él quiere que el hombre le entienda, Él usa al hombre. O sea, Dios es el único, Él es el único apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, padre. Él es, no nosotros. Él lo hace todo a través de nosotros. Él escribe la Biblia, pero puso la pluma en la mano de un Pedro, de un Juan, de un Mateo, de un Lucas. O sea, Él todo lo hace a través del ser humano. Él sana, pero yo pongo mi mano. Él echa fuera al demonio, pero yo levanto la voz. Es decir, Él es el que dice la palabra profética, su espíritu, yo simplemente abrí mi boca. Es decir, Él es el maestro. Entonces, está mal que nos llamemos maestro, profeta, apóstol. No, no, porque no es una cuestión de nombres. O sea, cuando Jesús dice a nadie llame padre, lo que él está planteando es, no se suban a un nombre. O sea, porque el problema no es el nombre, el problema es cómo yo lo interpreto. ¿Ve?
O sea, cuando yo pierdo el extremo es cuando yo empiezo a pensar que yo soy el Padre. El Padre es Dios, yo soy un canal. Entonces voy a entender la paternidad y voy a entender que Dios es el único y que nosotros somos canales, somos servidores y que no podemos ser efectivos si no logramos interpretar correctamente cuál es la voluntad de Dios. Eh, y perdóneme que le hable estas cosas, pero qué bueno poder dar una clase y saber que estoy ante muchos consiervos y poder abrir mi corazón a cosas que me son una carga y que creo que sí son importantes. Pensar como Dios piensa, alinear nuestra mente a su mente y alinear nuestro corazón a su corazón. En definitiva, es lo que todos queremos y es lo que no estamos haciendo porque cuando uno escucha, cuando uno mira las redes sociales, cuando uno visita lugares, cuando uno intercambia información, cuando uno va invitado a un consejo pastoral, uno puede ver las grandes brechas que también tenemos dentro de la iglesia. Incluso hasta pasó hablando de brecha con la misma política. Yo veía que la misma brecha que estaba afuera, lamentablemente, ¿no? Políticamente hablando en nuestro país, la misma brecha estaba dentro de la iglesia. Mientras que algunos eran partidarios de una ideología, otros eran de otra, y se discutían los votos y yo digo, ¿qué pensará Dios de todo esto? ¿Ve? O sea, ¿hasta qué punto una ideología encaja dentro de nuestra fe? ¿Hasta qué punto puedo defender algo? ¿Qué es lo que piensa Dios? Nosotros podemos meter a Dios en un partido de fútbol y querer hacerlo jugar para el lado de Argentina y no para el lado de Alemania en una final. Pero nosotros nomás, porque después si perdemos decimos, qué lástima, anduvimos cerca, pero nosotros pensamos que Dios la va a cabecear para que nosotros gritemos el gol. Pero pregunto, ¿participa Él de ese juego? Por más que un jugador se persigne y usted esté en su casa orando y un católico con el crucifijo en la mano y todos creyendo que va a ganar y no ganó, o sea, participa Dios, ¿qué piensa Dios? Yo quisiera pensar como piensa Dios. Ese es el gran desafío, pensar con la mente de Cristo, porque dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas, y que eso llega a nosotros por medio de la revelación de funcionar en la mente de Cristo. Y si ojo no vio, ni oído yo, ¿quién me lo va a decir? Si no ha subido a corazón de hombre, ¿quién me lo va a compartir? Entonces tiene que haber una comunión con el Espíritu. Ahora, fíjense qué extraordinario esto, ¿no? Porque las mismas personas que pueden predicar ese pasaje son los que si escuchan algo nuevo, no, esto yo no es. Ahora, el mismo que te lea, Pablo dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni oído yo, nunca lo escucho. Son las que Dios tiene preparado. El día que escuchan algo que nunca habían escuchado, lo rechazan. No, esto no es de Dios, porque ¿a quién se le va a ocurrir que Dios va a mandar a Juan el Bautista? O sea, seamos sinceros, si nosotros estamos bajo la estructura de la religión y de pronto aparece un hombre como Juan, pelo largo, barba, vestido con pelo de camello, cinto de cuero, hijo de sacerdote, que tendría que ejercer su sacerdocio en el templo, pero él se viste así y se va al desierto, allá al río, a gritar, arrepentido, generación de víboras, ¿no es cierto? Comiendo ahí miel y ¿quién va? O sea, lo primero que te puede llegar a salir es decir, Dios no hace eso. Dios es orden, Dios es prolijo, Dios no puede establecer un sacerdocio y este hombre que lo quiebre e inventando algo nuevo, el bautismo cuando estamos acá en el templo. O sea, Dios no hace así, Dios no hace así. ¿Y qué hay si hace así? ¿Qué hay si yo no acepto a Juan y tampoco acepto al Cordero? Porque ¿de dónde salió este Jesús? Dicen que era carpintero, ahora se viene con que es el Cristo. O sea, esto no, yo nunca lo vi, yo estudié teología, a mí me enseñaron que esto no es así, porque la Biblia dice. Entonces tenemos, así como ellos tuvieron un problema, podemos tenerlo nosotros también, si no comprendemos cómo funciona Dios en eso de que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón. Esto no es ser novedoso por ser novedoso, es aprender a escuchar y evaluar usando el discernimiento espiritual, porque de esa manera no voy a hacer a nadie culpable de estar creyendo algo que no debo, porque cuando vos sos niño, te dan la comida, pero cuando vos creciste, elegís qué comer, ¿ve? Entonces, a los niños se les dice, tené cuidado, no comas esto, no junte cosas del piso, no acepte un caramelo a cualquier extraño, no ande, porque es niño, entonces no sabe discernir, solamente hay una prohibición, no escuches. Pero cuando maduró, sí puede escuchar. Entonces yo con esta edad me puedo ir a otro país de viaje, no voy a llamar a mi mamá, mirá, me ofrecieron de comer esto en el hotel, ¿qué te parece? ¿Lo comeré? No, porque ahora yo crecí, yo sé discernir qué me puede hacer bien a mi organismo y qué me puede hacer mal.
Cuando vos sos niño podés agarrar un pote de dulce de leche y te lo comiste todo porque es lo que te gusta, pero te puede hacer muy mal. Hoy yo tengo la libertad, tengo el dinero y tengo el dulce de leche en la heladera y no hago eso, porque sé discernir que eso no le haría bien a mi cuerpo. Entonces, el discernimiento espiritual nos libra de echar culpas, de decir, no, yo fui porque algunos que manipulan, que me sacan plata. Amado, nunca te pueden sacar dinero si tenés discernimiento espiritual. Ahora, si te sacaron es porque te la comiste, porque no viste realmente, no pudiste discernir que algo no era del espíritu. Y si fue del espíritu, bienaventurado que lo diste. ¿Ve? Entonces, si usamos el discernimiento, nadie será culpable, sino que seremos responsables de poder evaluar. Y todo esto lo digo como una plataforma a lo que voy a plantear, porque esto que está pasando a nivel mundial de la pandemia, generó un montón de comentarios en las redes sociales. Mientras que unos decían que esto era de Dios, otros decían que esto era del diablo, algunos mandaban a su gente a disfrutar con su familia, otros mandaban a la gente a ayunar, a clamar, algunos ya estaban poniendo el microchip en el brazo y en la frente, otros o sea, es esa confusión que se genera. Y por un lado yo entiendo la confusión porque es como cuando uno se cae y se para rápido, vio que uno se cayó, se tropezó y lo primero que uno hace es que se acomoda, no, no tengo nada, no tengo nada. Después a la noche te empieza a doler todo, pero es como hay un shock, un impacto en un accidente, en una caída, y eso te confunde y ni siquiera no sabes ni lo que decir. Es un momento de confusión. Y yo me di cuenta que eso pasó. El problema es que nosotros somos comunicadores. Entonces, si yo le comunico a la gente temor, cuidado, cuidado, la gente va a tener temor. Yo recuerdo cuando se hablaba de la venida de Cristo en un sentido de temor y no se enseñaba con sabiduría, es decir, sí Cristo viene pronto, enseñémoslo. Pero el problema es cuando lo enseñaban desde el miedo, ¿no? Ten cuidado, y se va a quedar, y no está seguro, porque a los tibios lo vomitará de su boca. Y la gente llegaba a su casa, y si no había nadie, se preguntaba, ¿será que habrá venido y me quedé? O sea, esto no es problema de la gente, los comunicadores, que eran pastores, son los que tuvieron que enseñar eso, porque fue lo que le enseñaron a ellos. Es decir, repetimos lo mismo que aprendimos y tenemos que aprender a evolucionar para evaluar si en algo tengo que ser corregido yo para que todos los que me escuchen no escuchen un mensaje equivocado, no se asusten si tienen que tener paz. Hay veces que tendré que transmitir fe, hay veces que tendré que transmitir de que todo está bien, pero hay veces que no está todo bien y habrá una exhortación. Nosotros lo vemos en la Biblia, nosotros vemos que los profetas decían paz, paz, y el Señor dice, no hay paz. ¿Eh? Tampoco lo podía decir guerra, guerra, cuando no había guerra. Es decir, el mensaje justo tiene que ser coordinado con los tiempos y con lo que el Espíritu está hablando hoy en esta generación. Entonces yo puedo sentirme complacido, admirado de la iglesia del primer siglo, pero nosotros no vivimos en la misma sociedad de Pablo. De hecho, si Pablo viviera hoy en día, no se encontraría muy bien ni cómodo ni con un iPhone, ni con una computadora, ni con este medio, ni siquiera con la impresión de la Biblia, porque él escribió una carta y la mandó a Tito. Y de pronto ahora nosotros decimos que esto es una Biblia. ¿Ve? Entonces, sería toda una adaptación. Y le cuento si me voy al antiguo pacto y me lo traigo a Abraham a un culto nuestro. Bueno, ahí sí que no sabe ni dónde estaba porque Abraham fue el padre de la fe, pero ni Biblia tenía. ¿Eh? Entonces, es una generación diferente y nosotros somos gente de transición, porque muchos de nosotros, los que hemos pasado los 50 años, hemos nacido y nos hemos criado con una tecnología muy básica, si se quiere, y de pronto de tener abuelos que andaban a caballo, ahora vemos las naves espaciales como si fueran, que van al espacio y vemos una tecnología que antes no veía. Y cuando éramos niños nadie tenía un celular, ahora cualquier niño está jugando con un celular. Entonces, las cosas han cambiado, somos parte y somos comunicadores de una generación en transición que vive nada menos que en el posmodernismo, que salió de un modernismo en donde había ideologías y el posmodernismo es casi una protesta contra las ideologías y todo cree que ahora son construcciones. Hasta la sexualidad es una construcción, es decir, sos hombre, tu sexualidad, tu género ha sido construido por la educación de tus padres y por la sociedad. Pero si vos querés derribarlo, construí lo que vos quieras. O sea, entonces, alguien dijo por ahí, si yo quiero construir que soy jirafa, que construya y usted será lo que usted dice que es. O sea, esta generación no es fácil,
Porque cuando todo en esta sociedad del posmodernismo es relativo, nosotros venimos con una verdad absoluta. Tenemos que tener cuidado cómo la transmitimos. O sea, es una verdad absoluta, claro que es una verdad absoluta. Y cuidado porque hay que decir las cosas como son. A ver, decir las cosas como son es una cuestión correcta. El tema es cómo son. ¿Eh? Es decir, cómo logro interpretar y cómo logro comunicar. Porque yo puedo tener una verdad albergada en mi corazón y no saber transmitirla, lo cual puede generar que otros la rechacen. Y no es la idea. Tampoco es la idea adaptar el mensaje al gusto de la gente porque solo estoy diciendo humanismo. La idea es cómo puedo llevar, cómo puedo imitar a Cristo, que por un lado era rechazado, por otro lado era entendido, que no se afligía si lo entendían o no lo entendía, decía lo que tenía que decir, pero traía un mensaje que otros, a ver, era transgresor en ese aspecto. No porque estuviera haciendo algo mal, sino porque transgredía las ideas que los demás tenían por preconcebidas. Entonces, cuando él junta a los discípulos, por ejemplo, no es que los junta él, sino que se juntan los discípulos. En Marcos 3, que estaban los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, el gran debate era por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí. Mire lo que se ponían a discutir, o sea, no sabían si realmente le estaban errando y él era el Cristo y estaban discutiendo si tenían que o no comer. O sea, fíjese lo que es la religión, ¿ve? Eso es un problema. Entonces, ¿cuál es el tema? Y es que cuando vino Juan, los fariseos no se fueron con Juan. Y lo curioso es que los que sí se fueron y se bautizaron con Juan, cuando Juan señaló al Cordero, no siguieron al Cordero. Porque Juan estuvo preso y estando preso tenía discípulos. La pregunta es por qué tenía discípulos si Juan señaló al Cordero. O sea, si sos una voz que anuncia al Cordero, o sea, una vez que le señalaste aquí el Cordero que quita el pecado, no te quedes conmigo. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vamos a poner? ¿Una empresa? ¿Abrimos una iglesia? ¿Qué hacemos? O sea, seguirlo al Cordero. ¿Qué es lo que ocurre? Hay gente que no cambia porque se establece en una idea y no sabe cuándo Dios se mudó. Y a mí no me gustaría estar en un lugar sabiendo que Dios se mudó, porque, ¿no es cierto? Es como estar bajo la nube y la nube se fue y yo me quedé con el campamento en el mismo lugar. Seguramente cuando salga el sol me quemo en el desierto y si no me va a agarrar la noche y el frío por no tener la columna de fuego, pero me quedé cuando tendría que haber avanzado. Así sea para dar una vueltita más. Si Dios está ahí, yo quiero estar ahí. ¿Me comprende? Entonces Jesús habla del vino nuevo en el odre viejo y empieza a tratar de odres viejos aquellos que no aceptaban el vino nuevo. Y eso no solamente fue una exhortación para ellos. Convengamos en que en esta generación de cambios, en una iglesia de cambio, hemos cambiado cosas que no debíamos cambiar y no hemos cambiado algunas que sí, y tenemos que encontrar el equilibrio. Yo creo que todos queremos encontrar el equilibrio y que todo el mensaje de los comunicadores del reino vayan como en un embudo, encontrándose en la comunión de que Dios pueda decir al mundo lo que Dios quiere decir en este tiempo. Y que, a ver, no creamos que soy yo, es mi ministerio, es mi mensaje, no es por decir algo nuevo ni inventar nada nuevo, sino de que todos podamos ser la mejor expresión de Cristo para que el mundo pueda verle. Porque está bien que nosotros decimos bienaventurado aquel que cree sin ver, pero qué lindo que el mundo vea, porque nosotros somos el cuerpo y la idea es que el cuerpo manifiesta la imagen. Jesús dijo que Él era la imagen del Padre. Si me has visto a mí, lo has visto al Padre. Entonces no dijo que no eran bienaventurados por haberlo visto. Es decir, es bueno que me vean, porque si me ves a mí, lo has visto al Padre. Si nos ven a nosotros, somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo proyecta la imagen. Que el mundo vea es extraordinario. La pregunta es, ¿qué ve? ¿Qué ve cuando el mundo nos ve? A veces la gente no sabe. ¿Vos sos de lo de allá? No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ah, pero sos de lo de allá. No, tampoco. O sea, qué bueno sería que podamos ir teniendo esa comunión, intercambiando información, evaluando algunos temas. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con pastores, suelo contar algo que me marcó mucho a mí ministerialmente, en mi vida personal también. Eh, y es que un día yo estaba compartiendo, o sea, estaba leyendo la escritura sobre la mujer que tocó el manto, el famoso pasaje de esa mujer que se acercaba a Jesús, y el Espíritu empieza a ministrar mi corazón en el hecho de que las mujeres son una figura de la iglesia en la Biblia. Esto es muy claro, ¿verdad? Desde Eva como ayuda idónea para Adán hasta la iglesia, o sea, viejo hombre, alma viviente, ayuda idónea, Eva, nuevo hombre, espíritu vivificante, ayuda idónea a la iglesia. A partir de ahí, todas las mujeres, tanto Sara, Raquel, Rebeca, Asenat, todas las mujeres en algún lado
tienen una representación dentro de su problema, su esterilidad, su ayuda, a la iglesia. Por eso la iglesia para mí es preciosa y es amada y necesita esa honra tan especial y ese cuidado tan especial que debemos tener. Entonces, si queremos servir a la reina y no servirnos de la reina, seamos como esos eunucos que trabajan en favor para vestirla correctamente y preparársela a él, ¿verdad? Entonces, yo trato de tener ese cuidado para con la iglesia preciosa del Señor. Y el Señor un día me recae en esa historia y me hace ver a esa mujer de su problema. Esa mujer tenía un problema de impureza, o sea, ella tenía un problema de flujo de sangre y nosotros sabemos que en un periodo normal de una mujer que esté en una etapa de menstruación, está en una etapa de purificación, la ley lo decía claramente que la mujer en esos días de purificación no tenía que tocar nada, no tenía que moverse de su casa, no tenía que, todo lo que tocaba, así sea una olla, una silla, quedaba inmunda. Eran tiempos en donde Dios estaba dando una enseñanza también ahí. Esta mujer, imagínense años así. Imagínense que todo lo que toques se torne inmundo. No solamente no podía tener hijos, no podía estar bien con su marido, no podía en su casa tocar nada, no podía cocinar, no podía andar en la calle. No, si la encontraban en la sociedad tocando a las personas, se le podría armar un gran problema. Es decir, ella tenía un problema de impureza, ella no tenía un problema de pecado. Nosotros siempre asociamos la impureza con el pecado, pero impureza es la ruptura de la pureza, es decir, algo que es mezcla. Yo puedo tener una jarra con agua pura, pero si le pongo un poco de jugo ya no tengo agua pura, tengo agua con jugo. ¿Ve? Entonces no es pecado tener agua con jugo, pero no es agua pura. Entonces cuando el Señor en el antiguo pacto dice no sembrarás trigo con cebada, no te vestirás de lana y de lino, no ayuntará tu buey con tu asno. Lo que está diciendo no es dando una enseñanza, imagínense un Dios creador del cielo y de la tierra preocupado en que no te vistas con lino y con lana. ¿A qué le puede importar a Dios qué tipo de género usa en mi ropa? Pero cuando Dios lo llevaba a no mezclar ni la semilla, ni los animales, ni la vestimenta, estaba dando una gran enseñanza. ¿Sí? Si es trigo, porque de lo contrario, si vos mezclás dos animales que no son puros, vas a tener un híbrido que no va a poder tener cría, que será estéril, ¿no? Porque es una mezcla. Y así cuando se mezcla la religión y la vida espiritual, no hay pureza, hay mezcla. Obviamente que también ocurre lo mismo con el pecado. Cualquier pecado es mezcla, ¿no es cierto? Si yo quiero vivir, digo que vivo en santidad y por otro lado dejo entrar ciertas cosas a mi vida, tendré impureza, voy a tener mezcla. Ahora esta mujer tenía una impureza física y ella se acerca a Jesús, toca y de su manto sale esa unción que la sana. El Señor me habla y me dice, ese es el problema de la iglesia, que la iglesia tiene mezcla de mensajes, mezcla de enseñanzas y que no tiene un mensaje puro, tiene mezclas, mezcla un poco de acá, un poco de allá, eh, y entonces tenemos que ser purificados. Y el Señor me dijo algo muy lindo, y Él me dijo, si mi pueblo se acercara a mí con la humildad de esa mujer y con el amplio deseo de encontrar eso que está dentro de mí, yo sanaría a mi pueblo. Es decir, lo que Dios necesita es que cada uno de nosotros como pastores nos acerquemos a eso que tiene Dios en su corazón. De yo anhelo lo que tiene dentro. Yo quiero que sane mi religiosidad si la tengo. Yo quiero que quite el viejo hombre que hay en mí. A ver, Dios no mira en el mundo 7.000 millones de habitantes. Dios está mirando dos personas, Adán o Cristo. O estoy en Adán o estoy en Cristo. Si estoy en Adán, y voy a pensar con la mente de Adán, pero si estoy en Cristo, pensaré con la mente de Cristo. Y yo quiero que todo Adán se vaya de mí. Mire, amado, yo he discipulado a Adán en la iglesia. Yo he tenido a los Adán que uno lo disipula, lo instruye, le enseña y es Adán. En algún lado se comerá la fruta, en algún lado, por más que te diga todo que sí, terminará cometiendo el error. Ojalá Dios encuentre en cada uno de nosotros la pureza necesaria para que podamos predicar el verdadero evangelio. Termino con este primer taller. Le denominé el verdadero evangelio, no creyendo que yo voy a decir, no, tomando el pasaje de Pablo, que vio el problema de los Gálatas
y les dijo en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego le dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vamos a analizar, vamos a meternos en las profundidades de algunas cosas, así que creo que va a estar todo muy interesante. Yo creo que usted y yo seremos como esa mujer que con todo el deseo, con toda la gana, nos vamos a acercar a lo que Cristo tiene, que salga de él esa virtud que nos limpie, que nos purifique, que nos acomode idea y que nos enfoque en este tiempo para que cuando comencemos a caminar nuevamente en todas nuestras actividades, lo hagamos calibrados conforme a la mente de Cristo. Les bendigo. Muchísimas gracias.